El amanecer se abría paso sobre el pequeño pueblo de San Isidro. El canto de los gallos, el aroma a pan recién horneado y el murmullo del río creaban una atmósfera de paz en medio de todo. Anselmo, un anciano campesino de 75 años, se preparaba para un nuevo día de trabajo. Su cabello y barba, blancos como la nieve, su espalda ligeramente encorvada y sus manos curtidas por el trabajo, reflejaban una vida de esfuerzo. Pero lo que más destacaba en él era su sonrisa bondadosa, una sonrisa que todos en el pueblo conocían y querían. «Buenos días», don Anselmo, gritó Juana, la panadera, desde su tienda. «Que Dios le bendiga». «Buenos días, Juana», saludó Anselmo mientras le sonreía con afecto. «Que nunca le falten fuerzas a esas manos que tanto bien nos han hecho», dijo Tomás, el herrero. «Gracias», Tomás, respondió el anciano con humildad. «Que el Señor bendiga sus manos también». María, la joven maestra, se unió al saludo. «Don Anselmo, siempre es un gusto verle». Anselmo era más que un campesino, era el corazón del pueblo, aquel que ayudaba a reparar cercas, que compartía sus cosechas con quien las necesitaba y que jamás faltaba a las reuniones en la pequeña iglesia. Era el alma generosa que daba sin esperar nada a cambio. Teresa, su esposa de 70 años, lo miró con ternura mientras él se ajustaba su sombrero de paja para salir a trabajar. «Hoy voy a ayudar a Pedro con su terreno. Ese muchacho necesita levantar su cosecha antes de las lluvias», dijo Anselmo con determinación. «Eres bueno», Anselmo, respondió Teresa con una sonrisa. «Dios lo ve todo». El anciano sonrió. Siempre decía que quien siembra bondad cosecha bendiciones. Sin embargo, mientras Anselmo caminaba por el sendero de tierra hacia el campo, una sombra lo observaba desde la distancia. Esteban, un comerciante ambicioso que había llegado al pueblo años atrás, miraba con recelo como todos saludaban al anciano. Su sonrisa era falsa, su mirada fría. «Viejo ridículo», murmuró Esteban entre dientes, siempre creyéndose el héroe de este lugar. «Ya veremos cuánto dura eso». Esteban había intentado comprar la parcela de Anselmo en más de una ocasión, pero el anciano, con su amabilidad de siempre, se lo había negado. «La tierra no se vende, Esteban. Es todo lo que tengo y aquí me quedaré hasta que Dios me llame», le había dicho, sin dudar. Pero Esteban no estaba dispuesto a aceptar un no por respuesta. Esa noche, mientras el pueblo dormía, la tragedia comenzó a gestarse bajo el amparo de la oscuridad. Esteban y uno de sus hombres entraron al almacén del pueblo donde se guardaban las semillas para la próxima siembra. Robaron todos los sacos. «Mañana, cuando descubran esto», susurró Esteban con una sonrisa maliciosa en su rostro, «culparán al hombre al que más admiran». La luna iluminó por un instante el rostro del comerciante. Su plan había comenzado y con él la mayor injusticia que el pueblo jamás habría imaginado. El día amaneció con un aire inusual en San Isidro. Los murmullos comenzaron temprano, corriendo de casa en casa como un inquieto rumor. «Han robado las semillas del almacén del pueblo», gritó Pedro, el joven agricultor, al borde del llanto. «Todo lo que íbamos a sembrar para la próxima cosecha ha desaparecido». El almacén estaba vacío. Las semillas que aseguraban el alimento de toda la comunidad se habían esfumado. Era la peor desgracia que podía caer sobre San Isidro. Los aldeanos se reunieron en la plaza con rostros de desconcierto y temor. ¿Quién sería capaz de hacer algo así? Fue entonces cuando Esteban apareció montado en su caballo, con el rostro serio, pero con una chispa de triunfo oculta en sus ojos. «Escuchen», gritó, atrayendo la atención de todos. «Sé quién se llevó las semillas». Un silencio absoluto cayó sobre la multitud. «¿Quién?», preguntó Juana, la panadera, con voz temblorosa. Esteban bajó del caballo lentamente, haciendo una pausa dramática. Anselmo dijo con seguridad. Un murmullo de incredulidad recorrió la plaza. «Don Anselmo», susurró María, la maestra, «eso no puede ser. Imposible». «Anselmo es el hombre más bueno de este pueblo», gritó Pedro, furioso y desconcertado. Esteban levantó la mano para acallar las voces. «Lo vi con mis propios ojos».
Esta madrugada, cuando iba a revisar mis terrenos, vi a Anselmo saliendo del almacén con los sacos al hombro. Todos quedaron en silencio. Era una acusación demasiado grave. «Mentira», gritó Teresa, empujando a la multitud para llegar al frente. «Mi esposo jamás haría algo así». «¿Estás diciendo que miento?», replicó Esteban, fingiendo indignación. «Puedo mostrar el rastro de sacos que lleva directamente a su parcela». Los aldeanos se miraron entre sí. Anselmo era un hombre querido, respetado por todos, pero ¿y si Esteban decía la verdad? ¿Y si el hambre había empujado al anciano a robar? «Vamos a su parcela», dijo el alguacil, que había permanecido en silencio hasta entonces. «Si encontramos algo allí, no habrá dudas». El pueblo entero siguió la caravana hacia la parcela de Anselmo. Teresa corría detrás con las lágrimas empañando su visión. Anselmo susurraba con desesperación: «¿Cómo pudieron dudar de ti tan fácilmente?». Cuando llegaron a la parcela, Anselmo estaba inclinado sobre la tierra sembrando unas semillas que él mismo había cultivado durante el año. Al ver a la multitud acercarse, levantó la cabeza, extrañado. «¿Qué sucede?», preguntó con tono tranquilo. «Viejo ladrón», gritó Esteban, señalándolo con el dedo. «Muestra lo que escondes». El alguacil y otros hombres revisaron cada rincón de la pequeña parcela. Al final, detrás del cobertizo, encontraron un costal de semillas idéntico a los robados. Un silencio abrumador cayó sobre todos. Anselmo miró el costal con desconcierto. Yo no puse eso ahí», balbuceó, pero nadie parecía escucharlo. «Lo sabía», gritó Esteban, triunfante. «Este viejo se hizo pasar por un hombre bueno, pero solo era un ladrón». Los murmullos se transformaron en miradas frías. Rostros que antes sonreían al verlo ahora lo miraban con desconfianza. «Don Anselmo, ¿cómo pudiste?», preguntó Juana, decepcionada. «Yo confiaba en usted», susurró Pedro apartando la mirada. Anselmo dio un paso atrás. «Por favor», pero nadie lo escuchaba. Teresa se arrodilló frente a él llorando. «Anselmo, ¿por qué no te creen?», gritó entre sollozos. El alguacil se aclaró la garganta. «Anselmo, el pueblo ha decidido que por el robo serás expulsado». Anselmo no dijo una palabra. Solo bajó la cabeza sintiendo cómo todo su mundo se desmoronaba. El hombre más querido del pueblo acababa de ser condenado por aquellos que más amaba. Desde la distancia, Esteban sonreía. Su plan había funcionado. El aire en San Isidro se había vuelto pesado. La ausencia de las semillas robadas dejó al pueblo sin esperanza para la próxima cosecha. Los niños lloraban de hambre y los adultos miraban sus campos secos con desesperación. El pueblo estaba al borde del colapso. Fue entonces cuando Esteban apareció de nuevo en la plaza con su sonrisa falsa y un tono de voz amistoso. «Escúchenme», vecinos, dijo, levantando las manos. «Sé que están pasando por un momento difícil, pero yo puedo ayudarles». Los aldeanos, agotados y desesperanzados, lo miraron en silencio. «Sé que sin semillas sus tierras no valen mucho, pero yo puedo comprarlas. Les daré un precio justo y así podrán mudarse a un lugar donde sobrevivir». Un murmullo de desconcierto se extendió entre los aldeanos. «¿Vas a comprarnos nuestras tierras?», preguntó Juana, la panadera, con el ceño fruncido. «Claro», respondió Esteban, sonriendo. «¿De qué les sirve tener tierras que no pueden sembrar?». Las miradas comenzaron a intercambiarse entre ellos. Desesperación, duda. Esteban lo sabía. Ellos no tenían otra salida. Desde una esquina de la plaza, Pablo, el joven jornalero, observaba todo con el corazón encogido. Sabía la verdad. Había visto a Esteban y sus hombres robar las semillas y plantarlas en la parcela de Anselmo. Se había mantenido en silencio por miedo, pero ahora ver a Esteban aprovecharse de la miseria del pueblo para comprar sus tierras a bajo precio, eso fue demasiado. «Basta», gritó su voz temblorosa pero decidida. Todos se volvieron hacia él. Esteban lo miró con los ojos entrecerrados. «¿Qué dices, muchacho?». Pablo tragó saliva. Su cuerpo temblaba, pero su decisión estaba tomada. Anselmo no robó nada. Esteban fue quien se llevó las semillas.
Yo lo vi. Vi cómo él y sus hombres entraron al almacén en la noche y escondieron los sacos en la parcela de don Anselmo para culparlo. Un silencio sepulcral se apoderó de la plaza. «Mentira», rugió Esteban, con el rostro rojo de furia. «Este mocoso no sabe lo que dice», gritó, pero Pablo, con los ojos llenos de determinación, replicó: «Revisen su granero. Allí encontrarán lo que queda de las semillas robadas». Las miradas de duda se convirtieron en desconfianza hacia Esteban. El alguacil rompió el silencio. «Vamos», dijo. El pueblo entero marchó hacia el granero de Esteban, y allí, en el interior, estaban los costales de semillas. Todo el pueblo quedó en shock. «Es verdad, nos engañó todo este tiempo. Esteban fue el culpable». Esteban cayó de rodillas. «No, yo puedo explicarlo», pero nadie lo escuchaba. Las miradas se volvieron hacia la carretera que llevaba fuera del pueblo. «Tenemos que traer a don Anselmo de regreso», susurró Juana, con los ojos llenos de lágrimas. San Isidro nunca debió haberlo echado. Esa vez el pueblo marchó unido, no para juzgar, sino para pedir perdón. El camino de regreso parecía más largo de lo que recordaban. El pueblo entero avanzaba en silencio, cargando con el peso de la culpa. Todos sabían que habían fallado. A lo lejos, bajo la sombra de un viejo árbol, vieron una silueta encorvada. Anselmo, junto a él, Teresa preparaba un pequeño fuego. Ambos lucían cansados, con ropas desgastadas y rostros marcados por la tristeza. Cuando escucharon el murmullo de pasos, Anselmo levantó la vista. Sus ojos, alguna vez llenos de calidez, estaban apagados. El pueblo se detuvo a pocos metros. Nadie se atrevía a hablar. Fue Pablo quien, con la cabeza baja y la voz quebrada, rompió el silencio. «Don Anselmo», susurró, tembloroso, «perdón». El anciano lo miró fijamente. Pablo cayó de rodillas, seguido por todos los demás aldeanos, que no podían más que pedir perdón por lo que habían hecho. «Perdónanos», gritó Juan, sollozando. «Todo fue una mentira. Esteban te tendió una trampa. Descubrimos la verdad. Las semillas estaban en el granero de Esteban. El pueblo entero se equivocó». Anselmo no dijo una palabra. Sus ojos recorrieron cada rostro. Miró a Pedro, el joven al que había enseñado a sembrar, a Juana, a quien siempre llevaba maíz cuando su panadería pasaba tiempos difíciles, a Tomás, el herrero a quien él mismo ayudó a levantar su taller tras una tormenta. Todos lo habían condenado. Anselmo suspiró profundamente, con las piernas temblando, pero se mantuvo firme. Teresa, a su lado, lo miraba con dulzura. Ella sabía lo difícil que era para él pronunciar esas palabras. «Me echaron sin dudar», dijo Anselmo con voz baja, pero firme. «Después de tantos años, bastó una palabra falsa para que me dieran la espalda». El pueblo bajó la cabeza. Nadie se atrevía a contradecirlo, pero añadió Anselmo con la mirada fija en el horizonte: «Yo no soy como ustedes, no soy como Esteban. Yo he sido siempre fiel a esta tierra y lo que ella me ha enseñado. Yo no sé cargar odio. La tierra me enseñó que, aunque se arrase una cosecha, si se siembra de nuevo, volverá a florecer». El silencio fue absoluto. Las palabras de Anselmo calaron profundo en los corazones de los aldeanos. «Si San Isidro es capaz de aprender de esta herida», continuó Anselmo, con una voz que ya no temblaba, «volveré. Pero no porque ustedes lo pidan, sino porque esta sigue siendo mi tierra». Los ojos de Teresa se llenaron de lágrimas. Sabía que esas palabras no eran fáciles para él, pero también sabía que Anselmo no los abandonaría. A pesar de todo, «Don Anselmo», gritó Pedro, ahogado en llanto, «el pueblo lo necesita». El anciano asintió lentamente, su rostro endurecido por la tristeza, pero también por una gran sabiduría que solo los años pueden otorgar. «Entonces volvamos a sembrar», respondió Anselmo con voz serena. De inmediato, el pueblo entero comenzó a restaurar la parcela de Anselmo con sus propias manos. Las semillas robadas fueron devueltas, y por primera vez trabajaron juntos para reparar el daño que casi los destruye. El viento,
que antes parecía llevar consigo la desconfianza, ahora traía consigo una nueva esperanza. El pueblo entendió que solo a través de la unidad y el trabajo conjunto podían sanar las heridas que la traición había causado. Esteban, por su parte, fue expulsado del pueblo. Su ambición se convirtió en su ruina. Nadie volvió a mencionar su nombre y su presencia fue borrada de la memoria colectiva de San Isidro. El daño que había causado no se olvidó, pero sí se entendió que la lección aprendida valía mucho más que cualquier posesión material. La vida en San Isidro empezó a retomar su curso, aunque con una lección imborrable en el corazón de todos. El tiempo pasó y el ciclo de siembra volvió a comenzar. Pero algo había cambiado. Los aldeanos ya no solo sembraban en la tierra, sino en sus corazones. Anselmo no solo había devuelto las semillas robadas, había plantado la semilla de la verdad, de la justicia en cada uno de los aldeanos. Ahora más que nunca sabían que la tierra no solo da frutos materiales, sino también espirituales. Habían aprendido que la mentira puede destruir, pero la verdad puede sanar. Un año después, la cosecha que Anselmo y el pueblo habían trabajado juntos floreció como nunca antes. Los campos se llenaron de colores y el río que pasaba cerca del pueblo volvió a cantar. Las risas de los niños, que antes se ahogaban en la desesperación, ahora resonaban por todo San Isidro. Las mesas, que anteriormente estaban vacías, ahora estaban repletas de pan, maíz y las cosechas abundantes de ese año. Don Anselmo, con su sonrisa serena, miraba la vida renacer. El pueblo lo había restaurado. Él sabía que su fe en Dios, su paciencia y su bondad habían sido las claves para superar la oscuridad. San Isidro no solo había recuperado sus tierras, sino también la esperanza perdida. Habían aprendido que cuando la comunidad se une, nada puede derrumbarla. La verdad, la justicia y la bondad siempre florecerán. Ese día, mientras todos celebraban la abundancia de la cosecha, Anselmo y Teresa se sentaron juntos bajo el gran árbol que marcaba el centro del pueblo. Teresa acariciaba la mano de su esposo, con los ojos brillando de amor y gratitud. «Anselmo, ¿cómo pudiste soportar todo esto?», preguntó ella suavemente. Anselmo sonrió y la miró con ternura. «Nunca he estado solo, Teresa. Siempre he tenido fe en que la justicia llega aunque tarde. Siempre he creído que la verdad, aunque cueste, siempre encuentra su camino. Y ahora, lo único que importa es que estamos juntos y que este pueblo ha aprendido lo que yo aprendí a lo largo de los años». En ese momento, Pablo, el joven jornalero, se acercó a ellos. Con una gran sonrisa, se inclinó ante el anciano. «Don Anselmo, quiero darle las gracias. Usted no solo nos enseñó a sembrar, sino a confiar en lo que es justo. San Isidro siempre le estará agradecido». Anselmo asintió, sin palabras, solo con una sonrisa que lo decía todo. Sabía que, al final, todo lo que dio, todo lo que sembró, volvió a él multiplicado. Con el paso del tiempo, San Isidro se convirtió en un ejemplo de unidad, de valentía y de fe. Las generaciones venideras sabían que, si alguna vez enfrentaban una crisis, podían superar cualquier obstáculo. La historia de Anselmo, el anciano campesino, fue contada una y otra vez, como un recordatorio de que la bondad y la verdad siempre prevalecen. San Isidro nunca olvidó que, aunque la tierra puede ser cruel y la vida dura, siempre hay un espacio para la esperanza, para la justicia y para la verdad. Y así, San Isidro vivió en paz, prosperó, y sus campos florecieron una vez más. Pero esta vez, con una lección aún más valiosa que las cosechas que traía el suelo: el valor de la fe, la justicia y la verdad. La historia de Anselmo se convirtió en leyenda, no solo en su pueblo, sino en todos los rincones cercanos. Y en el corazón de cada habitante de San Isidro permaneció la certeza de que, a veces, el camino más difícil es el que nos lleva a la verdadera recompensa. Porque en San Isidro, la tierra lo recuerda todo, y la verdad, tarde o temprano, siempre vuelve a florecer. La historia de Anselmo nos enseña que la verdad y la bondad
aunque puedan ser desafiadas, siempre encuentran su camino. Hoy más que nunca necesitamos recordar la importancia de la unidad, la justicia y la fe en lo que es correcto. ¿Cómo estás sembrando bondad y justicia en tu vida y en tu comunidad? La oportunidad de hacer el bien siempre está a nuestro alcance, así que tomémosla. ¿Alguna vez has enfrentado una situación en la que la verdad fue puesta a prueba? ¿Cómo manejaste ese momento? ¿Qué aprendiste de ello? Comparte tu experiencia en los comentarios y reflexionemos juntos sobre el poder de la verdad y la fe. Gracias por leer esta historia y por ser parte de esta reflexión. Recuerda, la tierra lo recuerda todo y la verdad, aunque tarde, siempre florece. Nos vemos en la próxima historia. Que tengas un día lleno de paz, fe y justicia.